Aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases Aprende en Casa 2, que verán a continuación, son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. Disfruten de la programación. Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. Iguales y a la vez distintos. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Aprende en Casa, una experiencia para fortalecer conocimientos y habilidades. Es un gusto acompañarlos en esta sesión dirigida a estudiantes de primer grado de secundaria para la asignatura de Biología, donde conoceremos diversas formas de nutrición, relación con el medio ambiente y reproducción de las especies. Los seres vivos compartimos características que nos unifican y hacen diversos. ¿Se han preguntado por qué los seres vivos somos iguales y a la vez distintos? ¿Cuáles procesos vitales tenemos en común y cómo los realizamos? O en su caso, ¿qué relación encontramos con la sobrevivencia y la evolución de las especies? Abramos las ventanas a la naturaleza para responder estas preguntas. Para entender por qué las plantas carnívoras revirtieron el orden natural, es necesario repasar qué enmarca este orden. En la naturaleza existe un sistema de transformación y flujo de energía que se representa a través de la cadena alimentaria. En el primer eslabón de la cadena están las plantas y se les llama productores, pues son capaces de generar sus propios alimentos a partir de minerales del suelo, agua, dióxido de carbono y luz solar. En el segundo eslabón están los animales que se alimentan de plantas, los herbívoros. Y en el tercer eslabón están los animales que se alimentan de carne, los carnívoros. Estos pueden ser de primer y segundo orden. La diferencia está en su tamaño. Entonces, ¿dónde se ubican las plantas carnívoras dentro del orden natural? Si bien las plantas carnívoras se alimentan de pequeños animales, por sus características son clasificadas en el grupo de las plantas. ¿Qué te parece si conocemos más sobre ellas? Las plantas carnívoras habitan en zonas acuáticas o terrestres, pobres de nitrógeno y fósforo, minerales necesarios para su sobrevivencia. Entonces, para compensar la falta de estos minerales, atrapan insectos, arañas, cangrejos que les sirven de complemento alimenticio. Esta es una adaptación que han desarrollado a través de las generaciones que aumenta sus probabilidades de sobrevivir. ¿Quieres saber cómo se los comen? Para alimentarse, las plantas carnívoras primero atraen a su presa y para ello se valen de diferentes artimañas, por ejemplo, colores brillantes, formas vistosas o bien el olor que puede ser cautivador o desagradable. Una vez que su presa está cerca, la atrapan. Seguro que te preguntarás, ¿cómo lo hacen si carecen de garras? Pues algunas plantas carnívoras tienen trampas que se cierran al sentir el movimiento del animal. Otras generan una sustancia pegajosa para sujetar a su presa. Y otras más poseen superficies resbalosas que hacen caer a la presa hacia una cavidad con agua en donde se ahogan. ¿Cómo es que estas plantas digieren a los animales que se comen? Pues usan enzimas que segregan a través de glándulas digestivas. O bien, usan bacterias que les ayudan a digerir, con las que mantienen una relación simbiótica. Ya sabes, del tipo tú me das, yo te doy. Así pues, las plantas carnívoras revirtieron el orden natural porque al vivir en zonas pobres de minerales, desarrollaron diversas estrategias y se adaptaron a una nueva alimentación. ¿Alguna vez has visto una planta carnívora? En el mundo existen unas 600 especies. Y en nuestro país existen alrededor de 80 variedades, las cuales se concentran principalmente en los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca. ¿Verdad que las plantas carnívoras son sorprendentes?
¿Qué les pareció la muestra de diversidad en la nutrición de las plantas? Conozcamos cómo la forma de obtener los alimentos en algunos animales, además de nutrirlos, contribuye a otro proceso vital. Pongan atención al siguiente video. La reproducción de las plantas con flores depende de animales como insectos, gusanos, algunas aves y mamíferos. Ellos llevan el polen de los órganos vegetales masculinos a los femeninos. A este proceso se le llama polinización. Pero, ¿cómo logran los animales polinizar las plantas? Los animales pueden polinizar gracias a que han desarrollado adaptaciones para alimentarse de las plantas con flores, como extremidades peludas, lenguas o picos muy largos. Cabe resaltar que, a su vez, las flores han desarrollado colores, olores y formas que atraen a los animales, y además de eso, ofrecen un delicioso néctar. Es un buen intercambio simbiótico, ¿no crees? Así que mientras un colibrí recoge el alimento de una flor, un mono come los tallos de las flores, un murciélago se acerca a un cepillo pegajoso para tomar el néctar, y una babosa se arrastra devorando poco a poco una flor. El polen se pega en diferentes partes de sus cuerpos para ser trasladado a otra flor. Para que nos quede más claro este proceso de la polinización, veamos algunos ejemplos. ¿Has visto la lengua de una mariposa? Es tan larga que no podrás creerlo. Es así de larga para que pueda alcanzar el néctar del interior de las flores. Observa. Mientras se alimenta, sus patitas y su cabeza se llenan de polen. Y cuando llega a otra flor, en ella deja el polen que traía en su cabeza y sus patitas. Después de esto, seguro que nacerán semillas que darán lugar a nuevas plantas con flores. Pero si quieres ver algo más sorprendente, te invito a ver la relación nocturna de los murciélagos con las flores. Este es un murciélago nectarívoro y, como cada noche, busca su cena. Para localizarla, emite chasquidos agudos con su lengua durante su vuelo. Este sonido choca en la planta de la especie Margravia ebeni y le proporciona información precisa sobre el tamaño, la forma y la ubicación de la planta. Entonces, el murciélago se lanza veloz hacia las flores en fase masculina. Introduce la cabeza en la abertura de la flor, engancha los pulgares en la base del pétalo, pliega la cola y levanta rápidamente los pies. Introduce su hocico en la hendidura, de donde, por cierto, sale un olor a ajo. Su larga lengua dispara un interruptor oculto que abre la quilla de la flor. Mientras el murciélago lame el néctar, el polen cae en el diminuto trasero del animal. Al terminar de comer, el murciélago visita otros cientos de flores. Sin duda, esta relación muestra los principios fundamentales de la vida, es decir, la supervivencia y la reproducción. Varios animales se han adaptado para alcanzar su alimento dentro de las flores. A su vez, las flores aprovechan a los animales para ser polinizadas y reproducirse. Gracias a este mecanismo, nosotros podemos obtener alimentos como las frutas y las verduras que son esenciales para nuestra nutrición. La próxima vez que observes a una babosa, abeja, mariposa, colibrí o murciélago, ¿crees que podrás identificar las características que les permiten contribuir al proceso de polinización? En el video observamos otra muestra de la diversidad de estrategias desarrolladas para la obtención de alimentos. Conozcamos algunas maneras en las que respondemos a los estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué respuestas a los estímulos externos han experimentado? ¿Cómo responde su cuerpo a los cambios de temperatura, luz, olores o sabores? ¿Les parece si vemos qué pasa con otros seres vivos? Todos los seres vivos respondemos a los estímulos del ambiente, debido a que poseemos unas estructuras llamadas receptores. En las plantas y los invertebrados, los receptores están formados por una o varias células, mientras que en los vertebrados son órganos especializados que se ubican en la piel, en los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Los receptores son capaces de percibir y responder a diferentes estímulos externos, como los sonidos, los olores y los cambios de temperatura, de presión y de luz. ¿Cómo responden las plantas a los estímulos externos? Las plantas responden de diferentes maneras a los estímulos externos del ambiente. Por ejemplo, mediante los diversos tipos de tropismo. Como el fototropismo, cuando la planta responde a los estímulos de la luz y crece hacia ella. El hidrotropismo, que tiene lugar cuando la raíz de las plantas busca una fuente de agua.
Y el geotropismo, que se da cuando el crecimiento de las raíces se dirige hacia abajo por la acción de la gravedad. Otro tipo de tropismo, que solo se presenta en algunas plantas, es el heliotropismo, que ocurre cuando la planta se mueve para seguir la dirección del sol. Veamos cómo ocurre esto. Las flores heliotrópicas, como el girasol, siguen la ruta del sol, de este a oeste, durante el día, y hacen movimientos para regresar en sentido contrario por la noche. ¿Qué te parece? Y por último, tenemos al tigmotropismo, el cual ocurre cuando las plantas crecen sobre una pared vertical, como en el caso de la hiedra. ¿Alguna vez has visto a una planta moverse? Regularmente los movimientos de las plantas son imperceptibles a la vista. Sin embargo, hay algunas excepciones. Vamos a conocer una. Algunas plantas responden al tactismo, es decir, al estímulo que tiene lugar cuando las tocamos. ¿No me crees? Pues te invito a observar a esta planta, la mimosa púdica, más conocida como dormilona. Si tocamos sus hojas con el dedo, podemos ver claramente cómo se cierran y después se abren. Esto se debe a que las mimosas tienen receptores específicos que responden a la acción del tacto. ¿Conoces otras plantas que reaccionen como la mimosa púdica? Ninguno de los seres vivos podemos vivir ajenos a lo que ocurre en nuestro medio ambiente, debido a que tenemos receptores que captan señales y responden a los estímulos externos. Las respuestas a los estímulos del ambiente son producto de millones de años de evolución. ¿Te gustaría investigar sobre la respuesta de las plantas a la luz? Para tu investigación, consigue 2 plantas iguales y del mismo tamaño. Coloca una planta cerca de una ventana y la otra en una parte oscura de tu habitación. Durante 15 días, mide las plantas cada tercer día. Observa sus cambios y escribe tus conclusiones. ¡Adelante! ¿Qué respuestas les parecieron más novedosas? ¿Cuáles conocían? ¿O cuáles agregarían? Los invito a reflexionar acerca de las posibilidades de percepción que tienen para distinguir olores, colores, sabores y sonidos y qué manera les ayudan a detectar rasgos. Ahora vayamos a conocer algo acerca de la continuidad de la vida, la reproducción. A través de miles de años, la evolución también ha involucrado aspectos relacionados con la supervivencia de las especies y la reproducción, pues ha permitido que los organismos cambien o generen nuevas tácticas reproductivas. Para los organismos que tienen reproducción sexual, como los animales vertebrados, es importante encontrar una pareja adecuada para aparearse. Y claro, unir sus espermatozoides y óvulos para asegurar que se lleve a cabo la fecundación, pues con ello pueden procrear un nuevo ser y perpetuar su especie. Cabe resaltar que para conseguir una pareja y aparearse, los animales como peces, aves y mamíferos han desarrollado diversas adaptaciones morfológicas, las cuales se pueden identificar como rasgos físicos que distinguen a los machos de las hembras. Por ejemplo, algunos machos presentan colores vistosos como el pez guppy. ¿Ya viste los colores de su cola? Otros, como el león, desarrollan enormes melenas, mismas que no solo les dan protección, sino que indican su fuerza y salud. Entre más oscura es la melena del león, más posibilidades tiene de ahuyentar a sus oponentes y atraer a una pareja para aparearse. Y otros más desarrollan largas y coloridas plumas como el quetzal. ¿Habías visto una cola tan larga y vistosa? Cabe destacar que además de las características físicas, algunos animales desarrollan otras adaptaciones para conseguir pareja, como el cortejo. Veamos de qué se trata. Los animales compiten para atraer la atención de los miembros del sexo opuesto y aparearse. Y para competir, desarrollan ciertas conductas que se denominan cortejo. En algunos animales, el cortejo es muy sofisticado. Todo depende de su proceso evolutivo. Por ejemplo, en Australia, el macho del pájaro jardinero construye nidos parecidos a pequeñas casas, de casi 1 metro de altura. Y para llegar al nido, el pájaro jardinero adorna con mucho cuidado un camino con flores o plumas, gusanos, conchitas y otros objetos de colores llamativos. Pero eso sí, tiene que estar muy al pendiente, porque otros machos, en el afán de competir, pueden intentar robar la decoración y destruir el nido.
Cuando el nido está listo, la decoración es tan llamativa que varias hembras se posan en él para copular con el macho. Veamos otro ejemplo de cortejo, en el cual se combinan aspectos físicos y conductuales. Los flamencos tienen un cortejo muy llamativo, porque conjugan movimientos y colores muy especiales. En principio, su plumaje nupcial adopta una coloración muy intensa, para llamar la atención de su pareja. Tanto las hembras como los machos frotan su pico en las glándulas de su cola, la cual produce un pigmento rosado. Y con este pigmento en sus picos, peinan y colorean las plumas de su cuello, pecho y dorso. Cuando han logrado el color deseado, se congregan en grupos compactos y realizan una marcha. Caminan velozmente de un lado a otro con los cuellos estirados y moviendo rítmicamente la cabeza. Todo ello mientras vociferan bulliciosamente. En algunos momentos, las aves se detienen y se dispersan en forma individual para alimentarse y acicalarse. Y al final, migran en pequeños grupos hacia otras lagunas para unirse con su pareja y copular. En todas las adaptaciones morfológicas y conductuales para el apareamiento y la reproducción que hemos visto, los animales invierten una importante cantidad de energía y de tiempo. Incluso arriesgan la vida para lograr la preservación de su especie. ¿Y en nuestra especie, cómo se consigue pareja? ¿Cómo es el cortejo? ¿Qué semejanzas y diferencias identificaron dentro del video? Todos los seres vivos se nutren, reproducen y relacionan con el medio ambiente respondiendo a sus cambios. En familia, investiguen acerca de 3 plantas y 3 animales para saber cómo se nutren, cómo responden a los estímulos del medio ambiente y cómo se reproducen. No se pierdan la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!